¿Me dice el nombre del involucrado? Tycho Brahe, Bueno. ¿La nacionalidad? danés. Ajá. ¿La fecha de nacimiento? 14 de diciembre de 1546. Otro viejito. ¿De qué se le acusa? De construir Uraniborg, el primer instituto de investigación astronómica. ¿Qué no? Tycho Brahe fue un astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Los instrumentos diseñados por Brahe le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Atraído por la fama de Brahe, Johannes Kepler aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga. Mira. El 24 de agosto de 1563, mientras estudiaba en Leipzig, ocurrió una conjunción de Júpiter y Saturno, suceso predicho por las tablas astronómicas existentes. Sin embargo, Tycho se dio cuenta de que todas las predicciones sobre la fecha de la conjunción estaban equivocadas en días o incluso meses. Este hecho tuvo una gran influencia sobre él. Brahe se percató de la necesidad de compilar nuevas y precisas observaciones planetarias que le permitieran realizar tablas más exactas. ¡Qué precisión! Desarrolló nuevos instrumentos astronómicos. Con ello, fue capaz de realizar un preciso catálogo estelar de más de 1000 estrellas cuyas posiciones midió con una precisión superior. Estas medidas le permitieron mostrar que los cometas no eran fenómenos meteorológicos, sino objetos más allá de la Tierra. ¿Tiene algún cráter, don Tycho Brahe? Sí, claro que tiene. Flor de cráter tiene Brahe, como dice el profesor Alfredo. Tycho Brahe. Es un cráter de los grandes cráteres lunares, es el cráter más joven, Ajá. o uno de los más jóvenes, 108 millones de años. Ah, acá nomás. Ahí nomás, sí. Es un personaje que lo hemos estado mencionando a lo largo de todo el año. Estamos haciendo un cierre con muchas este veces, Tycho Brahe. porque como dije yo, si quisiéramos armar tipo el quinteto ideal de básquet, ¿no? De la astronomía del Renacimiento, y bueno, estaría formado por Brahe, por Copérnico, por Galileo, por Kepler y por Newton. Este Qué es delantera. el quinteto ideal, claro. Y Brahe está entre Copérnico y Galileo en edad, ¿no? Ajá. O sea que, y además hizo varios aportes significativos, no solo la construcción de ese gran observatorio. Hubo varios eventos que marcaron su vida y su relación con la astronomía. Él fue criado por su tío, que no tenía descendencia, entonces se estiló durante muchos siglos. Si había algún pariente cercano que no tenía hijos, allí iba, ¿no? Te cuida el tío. Claro. Bueno, su tío lo crió, obviamente. Si estamos hablando de gente que se dedica a la astronomía en pleno siglo XVI, estamos hablando de nobles, gente que tenía mucho dinero. Una especie de mecenas, tal vez. Él nació en un castillo. No, ellos mismos eran una familia acomodada de la nobleza, digo dinamarquesa, pero no existía Dinamarca como país, sino era un conjunto de regiones, cada uno al comando de un noble, ¿no? Y bueno, Brahe pertenecía a una familia de ese tipo. Lo cría su tío lo inclina hacia el derecho, pero en oportunidad de ver un eclipse de sol cuando él era muy joven, le despierta su amor por la astronomía. En principio desarrolla sus estudios astronómicos, digamos, en paralelo y por su cuenta. Y bueno, en algún momento decide que efectivamente se va a dedicar a la astronomía cuando ya tenía cierta reputación como astrónomo. Y esta reputación estaba basada en un hecho bastante interesante, que es la aparición de una supernova. Una supernova se produce en las instancias finales de la vida de cierto tipo de estrellas, cuando se quedan sin el combustible nuclear. Entonces la estrella empieza a producir otro tipo de procesos que terminan en un colapso, y ese colapso en una especie de explosión cuya primera fase es una fase de extrema brillantez de la estrella. Entonces una estrella que por ahí no era visible a simple vista, de repente, y como fue el caso
de esta supernova del 1500 y pico, adquirió un brillo mayor que el de Venus, que después del Sol y la Luna es el objeto más brillante del cielo. José Luis. Ahora, pero ¿cuál era el tema ahí, el gran tema? Que todavía se seguía bajo la influencia de la idea aristotélica de que la esfera de las estrellas era inmutable. Ajá. Entonces lo primero que se hace cuando aparece una supernova, lo primero que hizo Brahe fue observarla y determinar mediante triangulaciones que efectivamente no era un fenómeno de la atmósfera de la Tierra, o sea, no era un fenómeno de la esfera de la Luna, era un fenómeno de la esfera de las estrellas. Uh-huh. Y digamos, existía este axioma que decía que la esfera de las estrellas era inmutable. Entonces esto fue tan duro para la cosmovisión de la época como la visión o como la idea de Copérnico de que todo giraba en torno al Sol. Esta aparición de la supernova, digamos, sacude la estantería científica de Occidente, y eso lo catapulta a Brahe como un astrónomo de reputación europea. Entonces el rey Federico II le da una pensión de por vida y una isla de por vida. Nada más. Y en esa isla no era un procrear como acá, no, una isla. Era una especie, para Federico II era un departamentito. Está muy bien. Claro. Escuchaba cuando el profesor Alfredo abría el expediente de Tycho Brahe, que dijo en un momento que desarrolló instrumentos astronómicos en la época. ¿Qué tipo de instrumentos en relación a los que veníamos viendo con expedientes anteriores? A eso iba. Previamente a que le regalan la isla, donde él ya planeaba construir el observatorio, él había recorrido Europa comprando instrumentos, y había ido de shopping, y donde veía un instrumento que le interesaba, lo compraba, así que dotó a Uranoburgo con, digamos, se constituyó en el mejor observatorio de Europa y por lo tanto en ese momento del planeta Tierra, y con instrumentos, con un conjunto de instrumentos nunca reunidos con anterioridad, y además mandó a construir, y él mismo desarrolló instrumentos de gran tamaño, porque recordemos que no existía el telescopio, o sea que todo esto era a simple vista. Lo que se veía. Y anotaciones. Y lo que se hacía era medir ángulos. Entonces, todos estos instrumentos apuntaban a medir ángulos. Tycho Brahe alcanzó una precisión sin antecedentes para la época, que era alrededor del minuto de arco, o un poco menos. Un minuto de arco llevado a la superficie de la Tierra, un minuto de arco en latitud es casi 1800, una milla náutica, 1800 metros. En ese momento la precisión de las observaciones era muchísimo menor, y eso fue un salto de calidad importante que después es aprovechado, entre otros, por Johannes Kepler para desarrollar sus teorías del movimiento orbital de los planetas. ¿Sigue existiendo este gran observatorio que él creó? ¿Existe este lugar aún? ¿Desapareció? Qué buena pregunta, la verdad que no lo sé. Porque ahora te voy a contar algo más. El asunto que allí en ese observatorio, él empieza, su reputación atrae a mucha gente. Nuestro amigo Metius, del cual hablamos la semana pasada, 2 o 3 programas atrás, también pasó por allí, no solo como constructor de instrumentos, sino como astrónomos. Fue el primero que postuló, el primero que habló sobre la refracción de la luz y empezó a corregir la posición de las estrellas por la refracción. La refracción hace que los objetos aparezcan más altos de lo que realmente están. Él empezó a corregir por primera vez, justamente porque sus observaciones eran de precisión. Cuando se muere Federico II,
él se da cuenta de que la cesión de por vida no era por la vida de él, era por la vida de Federico. Se quedó sin y la le isla. sacan la isla y le sacan la pensión. Ay, Así pobre que Tycho Brahe. Tuvo que ir Me lo desahuciaron. Tuvo que ir a buscar otros horizontes. Por eso digo, no sé qué habrá pasado con el observatorio, porque obviamente se tuvo que ir. En realidad parece que un poco la culpa la tenía él, porque parece que estaba gastando demasiado. Dinero, y estos astrónomos que gastan en tantas cosas. El hijo de Federico parece que dijo, no, bueno, un momentito, hay que recortar gastos, dice. Muy bien. Y así fue que rumbió para Praga, Don Brahe, y allí se junta con Johannes Kepler, y justamente aprovechando las observaciones de Tycho Brahe, Johannes Kepler hace esa otra gran contribución. Y cierro con esto, de lo que estábamos hablando hace algunos programas, cuánto tardan las ideas en imponerse, por lo menos en aquellos siglos, porque estamos hablando de que habían transcurrido más de 40, 50 años de que Nicolás Copérnico dice, bueno, un momentito, señores, los planetas giran alrededor del Sol, incluido la Tierra, con lo cual también, como dijimos hace un ratito, sacudió bastante las estanterías de la ciencia. Tycho Brahe todavía se negaba a aceptar completamente, aunque sus observaciones decían otra cosa. Pero él encuentra una vía alternativa, la tercera posición, la tercera vía, y él dice, todos los planetas efectivamente giran alrededor del Sol, pero el Sol también gira. El Sol gira alrededor de la Tierra, dijo Tycho Brahe, inaugurando esta. Lo cierto es que si uno hace los cálculos con uno u otro modelo, en lo que se refiere a las posiciones de los planetas, dan exactamente, muy parecidas, digamos. No exactamente igual, pero muy parecidas. O sea, él encontró un modelo de sistema solar, por lo tanto un modelo de universo en ese momento que se ajustaba a sus muy precisas observaciones. Hoy abrimos el expediente de Tycho Brahe, y al igual que los demás que hemos estado conociendo a lo largo de esta temporada, les recordamos que pueden volver a escucharlos en nuestro canal de YouTube, donde está el repositorio online. Nos encuentran como Radio UNTDF, buscan allí Astrolabio, micros de divulgación.